Y si él me demuestra con la Biblia que Pedro fue a Roma y quién lo nombró papa, yo me hago católico. Vale. Se lo voy a demostrar. Se lo voy a nombrar quién lo nombró papa. El Señor. Y que se haga católico con la Biblia. Y lo va a leer usted. Así sí me gusta. Pero antes de leérsela, debo aclarar tres cositas que él dijo. Que en la Iglesia Católica no hay pastores. No captó lo que leímos de Juan 21:15, donde Jesús nombró un pastor para guiar a toda la iglesia, que se llama el Papa. Y en la Iglesia Católica tenemos un pastor. A ver, pastor es el que gobierna un rebaño. Usted tiene un pastor que se llama Daniel, porque este Daniel tiene un rebaño del cual usted es oveja. Él es pastor, solo que no es pastor de Cristo. Pero Pedro tiene un rebaño, yo tengo un rebaño, este es un rebaño y yo soy pastor. Para, si usted no lo sabía, el que tenga un rebaño y que dirija el rebaño, lo alimente, yo lo estoy alimentando, y lo cuide, yo lo estoy cuidando, eso se llama pastor. Ahora bien, él me habla de Efesios capítulo 4 versículo 11, que lo vamos a leer. Cuando en capítulo 4 versículo 11 de Efesios dice lo que él quiso decir, que no existía en la iglesia pastor, es porque él no sabe lo que es un pastor dentro del contexto bíblico. Dentro del contexto bíblico, el pastor es el que tiene un rebaño que guiar, una encomienda. Y si usted no sabe que presbítero es la misma misión de pastor, eso ya es cosa suya. Presbítero era anciano que dirigía una comunidad, y a eso se le llama también pastor. Que usted no lo sepa, me perdona, pero presbítero significa anciano, y no anciano por viejo, sino porque tenía una comunidad que dirigir, que guiar, y a eso lo llamó Jesús oveja, y al que encargado de dirigir eso lo llamó pastor. Entonces me perdona, pero ahora Efesios capítulo 4 versículo 11, ustedes lo van a escuchar. Y ahí vamos a aclarar dos ideas que él dijo. Una, dale. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles. A unos ser apóstoles. Y si, para que tengamos claro qué significa apóstol, a unos nombró apóstol. Apóstol significa aquel que no viene por su propia cuenta, aquel que viene porque ha sido enviado, aquel que tiene una misión. Apóstol no es aquel que diga yo soy apóstol. Apóstol es el que fue enviado. Por eso llamamos sucesión apostólica, porque en la Iglesia Católica nadie se nombra apóstol. No, en la Iglesia Católica nadie, porque ninguno se puede nombrar apóstol. Apóstol lo nombra otro, porque para eso es enviado. Si no lo envió nadie, no es apóstol. Si se nombra él mismo apóstol, él no es apóstol. Tiene que haber alguien que lo envíe. Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo, ¿cómo sabemos que son apóstoles? Si usted lee, por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 13, llamó a los que él quiso, instituyó 12 y los llamó apóstoles y los envió a predicar. Si usted lee Juan 20, 21 al 23, dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío. Entonces son apóstoles. El que está enviado por alguien. No es el que inventa yo soy apóstol y ya, sino el que realmente es enviado. Y es apóstol de Cristo el que traiga la sucesión apostólica que se va nombrando. A Pedro lo nombró Cristo, que se lo voy a mostrar ahorita, y luego Pedro nombró a Matías, ¿fue? A Matías, y luego fue nombrando otros apóstoles, e incluso nombraron a Pablo en Efesios capítulo, en Hechos 13:2, Hechos 13:2, nombran a Pablo apóstol. Entonces vemos que existe lo que se llama la sucesión apostólica a través de la imposición de manos que los apóstoles hacían. Entonces así se nombraban apóstoles. Entonces unos son apóstoles, no todos son apóstoles, unos son apóstoles. Otros, no todos son apóstoles, unos son apóstoles. Entonces, unos son apóstoles, no todos son apóstoles. 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 Otros
y otros profetas. Otros profetas que vienen de parte de Dios enseñándole al pueblo la verdad, en medio de un mundo donde hay falsos profetas. Siga. A otros anunciar el Evangelio, A otros los mandó a anunciar el Evangelio, que también va con la misma sintonía. Observe que todos van en la misma línea, que significan enviados. Siga. y a otros ser pastores y maestros. A otros ser pastores. Y esos pastores no significa que van a cargar un rebaño de ovejas. Vengan ovejitas para acá, vengan para acá. Sino van a pastorear un rebaño de personas que buscan de Dios, que es el rebaño de Cristo. Y eso existe dentro de la Iglesia Católica. Solo que él no sabe qué es el pastor. Y maestros. Me detengo, y maestros. Porque él acaba de decir que yo no lo dejé a ustedes pensar. Que yo le leí las Sagradas Escrituras y yo tenía que dejarlos pensar, porque en 2 de Pedro 1:20 dice, toda escritura es inspirada por Dios. No, perdón, dice, ¿cómo es? 2 de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, como cosa privada. Entonces el cura está interpretando las escrituras como cosa privada y no lo dejó pensar a ustedes. A ver. Y luego dijo una barbaridad. Solamente hay que leerla y que el Espíritu Santo nos inspire, pero no podemos nosotros que venga alguien a querer guiar. Si eso fuera verdad, entonces que me diga qué función cumplen aquí los maestros. Si nadie puede enseñar, ¿qué función cumplen los maestros? Porque dice la Biblia, Cristo dejó maestros. Si Cristo no quería que el Padre Toro viniese a interpretarles las Escrituras y les enseñara, como Él lo dijo, ¿para qué dijo que maestros? Hubiese simplemente dicho, cada quien agarre las Escrituras y la interpreta por su manera. No, incluso Mateo 28:19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles. No dice, agarren las Escrituras cada quien, interpreten a su manera. Dice, no, yo los mando a ustedes a enseñar. ¿Qué van a enseñar? Lo que yo les he mandado a ustedes. De modo que no se puede enseñar cualquier cosa. Ahora bien, ahorita le toca a usted, ahora me toca a mí. Ahora bien, él toca 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que lo tocó también ese rato, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces, si hay maestros que enseñan, ¿y qué es lo que van a enseñar? Las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué me dice que se puede? Miren cómo él quiso interpretar a Pedro torcidamente. Lo vamos a leer porque él no lo leyó. Yo sí lo quiero que lo lea. En 2 de Pedro 1:20, ustedes van a escuchar lo que dice las Escrituras. Verá que no es lo que él dice, que cada quien puede interpretar la Escritura por su propia cuenta, que yo no les puedo explicar. No. Yo no dije eso, dije que el Espíritu Santo nos iba a ayudar. Yo no dije que cada quien como que le dé su gana. Usted dijo que el Padre Toro no lo dejó pensar porque él, ¿y qué quiere decir en castellano? Que ustedes tenían que interpretar la Escritura por su propia cuenta, que yo no tenía, porque no hay necesidad de eso, que era el Espíritu Santo que iba. No me diga porque está firmado y pueden retroceder. Retrocedan, ustedes que tienen la oportunidad, retrocedan a ver si es o no es. Listo, está firmado. Ajá. Ahora bien, ustedes van a ver 2 de Pedro 1:20 que el hermano dijo, la sacó del contexto y la tiró así, pensando que yo la iba a dejar que se fuera. Y cuando él la tiró, yo la agarré. Y la vamos a leer. Léala, 2 de Pedro 1:20. No, que la lea ya, ahorita ya le voy a poner a él donde diga que el Papa. Pero ante todo, tengan esto presente. Tengan esto presente. Ojo, no lo olviden. Y los católicos lo tenemos presente. Ellos no la tienen presente. Pongan cuidado, ¿qué es lo que dice Pedro que tenemos que tener presente? Dale. Que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. Ah, eso es otra cosa distinta. Eso más bien va en contra de lo que él dijo. Él dijo que cada quien podía interpretar las Escrituras sin que nadie le enseñara, porque el cura estaba impidiéndole a ustedes pensar, interpretar las Escrituras. Y dice Pedro,
Nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y la explicación, si el hermano cree que la explicación no es la que yo estoy diciendo, Pedro mismo la explica en el versículo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3, 16. Explica por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Paren la oreja, para que ustedes se den cuenta que el que está equivocado es él. Pongan cuidado. Segunda de Pedro 3, 16. ¿Por qué? Nadie puede, nadie significa usted, ni él puede agarrar la Biblia, ni yo de interpretarla yo por mi propia cuenta. Eso no se puede hacer. Que siempre tiene que haber maestros, por eso son los apóstoles, para eso son los maestros, para eso son los que Dios dejó, para que nadie invente, para que no salgan varias iglesias, para que no uno predique una cosa, el otro predique otra, el otro predique otra, sino que todos tengan un mismo pensar y una misma fe. Mire como dice Pedro 3:16, dale. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender. A ver, ¿por qué nadie la puede interpretar por su propia cuenta? Si yo no les explico, hay en ellas cosas, puntos difíciles de entender. Paren la oreja. Que los ignorantes Sigan. y los débiles en la fe, débiles en la fe, tuercen como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Observen, ¿por qué nadie puede interpretar? ¿Por qué Cristo dejó los maestros? ¿Por qué tiene que haber un cura enseñándoles a ustedes? Para que ustedes no hagan lo de los ignorantes y los poco firmes de la fe, que interpretan las Escrituras por su propia cuenta y para su propia condenación. No es un juego, no es que yo agarro las Escrituras y las leo por mi propia cuenta, invento lo que a mí me dé la gana y soy salvo, aleluya. No, Señor, eso es para su propia condenación. Tengo que yo leer las Escrituras y dejarme guiar, porque yo busco la salvación, el mensaje de Jesucristo. Y escuchen lo que viene. Por eso, queridos hermanos católicos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, ya que ya se los dije a ustedes y lo están leyendo y lo saben de antemano estas cosas, cuídense, porque después las puertas para allá, para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Siga. Pero conozcan mejor a nuestro Señor. Entonces, está diciendo que cuidadito. Ustedes ya saben, no se vayan a dejar engañar de esa gente. Conozcan más bien al Señor bien. Entonces Pablo está diciendo la explicación. Ningún cristiano tiene permiso para hacer lo que dijo Martín Lutero. Eso no es de él, eso es de Martín Lutero. Cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es: nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen las Escrituras para su propia condenación. Ahora comprenden por qué hay tantas sectas. Porque cada quien interpreta las Escrituras por su propia cuenta. Porque eso es lo que Él quiere, que ustedes interpreten las Escrituras por su propia cuenta y cada uno de ustedes funde una iglesia. Pero Él me pregunta, ¿dónde aparece en la Biblia que Pedro es el Papa? ¿Y quién lo nombró Papa? Usted mismo lo va a leer, búsquemelo en la Biblia. Pero primero tiene que saber qué significa Papa. ¿Saben? Padre. A ver, otra vez. Padre. Padre. ¿Lo escucharon por las redes sociales? Sí, significa Padre. ¿Quién lo nombró Padre? Papa. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos nombró Papa. Padre. ¿Dónde? Mateo capítulo 16, versículo 18, que él mismo va a leer, por favor. Él mismo lo va a leer.
Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, dígalo, dígalo. Y yo te digo hoy que tú eres Pedro, no dice Papa. No, es que todavía no lo he explicado. Todavía no lo he explicado. Lo está explicando usted. Yo todavía no lo he explicado. Es que no dice así. No, por él. Usted lo va a leer o lo leen ellos. No, yo lo leo. Bueno, dale. Es que ustedes no olviden qué significa Papa. Padre. Nunca lo olviden. Porque él me pregunta quién nombró a Pedro Papa. Y se mete a católico, vamos a decir, cumple. Ya le tengo. Ok, 3:18, ¿no? Sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ahora subraye lo que viene, hermano. Y no lo olviden. Ni ustedes ni los que están en la cámara. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Siga. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Deténganse ahí, subrayenlo. Jesucristo le está dando ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le está dando? Las llaves. ¿De qué? Del reino. Entonces, si le está dando las llaves del reino, Jesucristo es el rey y le está dando a Pedro las llaves. Pero todavía ahí no dice Papa. Ahí no dice papá. No dice padre. Tranquilo. Con calma. Despacio. Despacio. Solamente pongan la lupa. Detalles. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Siga. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, ¿de quién se copió Jesucristo? ¿De dónde sacó esa frase? ¿Esas son de él? No. Esas son textuales de Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Isaías 22, 20, 22 va a explicar a quién se le da las llaves. Va a explicar quién entrega las llaves. Y va a explicar cómo la gente tiene que llamar a esa persona que se le entrega las llaves del reino. A ver si lo llaman padre. Si lo llegan a llamar padre, comprenderán por qué Jesucristo le entregó las llaves a Pedro. Vamos a verlo. Isaías, capítulo 22, versículo 20. Léalo usted mismo. Porque lo va a leer donde diga padre. ¿Isaías qué? 22, 20 al 22. Hermanos queridos, Jesucristo no inventó nada. Él agarró de allá, de lo que Isaías decía, de lo que venía del pueblo de Israel. Le está hablando a judíos. Entonces él le va a decir: yo soy el rey. Pedro es mi mayordomo. ¿Cómo lo dice? Entregándole las llaves. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Vamos a ver cómo lo dice Isaías 22:20. A Eliakim, hijo de Elías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le conferiré tu cargo. Le da un cargo, le está dando un cargo a Eliakim, el mayordomo. El rey le da un cargo. Vamos a ver. Y él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Ese será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y pongan cuidado, un padre para los habitantes de Jerusalén. Y para la familia de Judá. Y para la familia de Judá. Diga. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. ¿Por qué Jesucristo pone la llave en las manos de Pedro? Porque el rey colocaba en manos del mayordomo las llaves. ¿Y cómo lo llamaban? Los súbditos del rey. Padre, todos los súbditos del rey, los que no eran súbditos, los que eran enemigos del rey, no lo llamaban padre. Pero los súbditos del rey, los que reconocían al rey, lo reconocían como rey, a su mayordomo, a quien le daban las llaves, lo llamaban
Padre. Porque Jesucristo le entrega teológicamente a Pedro. ¿Qué significa cuando le dice, a ti te doy la llave, te estoy nombrando mi mayordomo y todos lo tienen que llamar Padre, los súbditos del Rey? Y Jesucristo es el Rey, pero no de la casa de David terrena. La casa de David significaba el pueblo de Israel, sino del reino de los cielos. Y a Pedro lo nombró jefe. Y entonces, escuche lo que sigue. Escuche lo que sigue para que ustedes se den cuenta. Exactamente lo que hacía un rey, lo hace Cristo. Él es el rey. Y lo que hace un mayordomo, lo hace Pedro. Y como la gente trataba al mayordomo, nosotros tratamos a Pedro. Dale. Colgarán. A ti te doy las llaves. Estamos en Sí, en Isaías. Isaías todavía. Ajá. Lo último que leyó. A ti te pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado. Ciertamente, esto es para aquellos que busquen la verdad y que busquen encontrar en la Sagrada Escritura las razones por las cuales la Iglesia Católica tiene el Papa. Si usted me pregunta a mí, yo se lo explico y le doy una razón bíblica y teológica por qué Pedro es el jefe, el papá, el padre de todos los que son súbditos del Rey de Reyes, que es Jesucristo, Rey de los Reyes. Yo cumplí con demostrárselo. Si usted cumple lo que prometió, que volverá a la Iglesia Católica, bienvenido. Y si no lo cumple, ese es problema suyo de usted. Pero hoy Dios le dio la oportunidad de que un sacerdote le explicara a usted las Sagradas Escrituras y le demostrara esto para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. No hay cosa más difícil que el no querer creer. Con encontrarse con la palabra del Señor. No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, hermano querido, con todo el amor de mi corazón, de verdad le agradezco que usted esté compartiendo con nosotros. Si quiere hacer otra pregunta, si quiere hacer otra cosa, ánimo, aquí está el micrófono. No, pues. Bienvenido. Eso ya depende de mí, ¿no? Como de cada quien. Sí. Oiga, yo no dije cuándo. Es broma. Pero yo pertenezco a la Iglesia Católica. Yo cuando dije que no. Muy bien. Bueno, está bien. Me alegra mucho y yo felicito al hermano. Yo veo que el hermano es un ser humilde, sencillo. Veo su humildad. ¿Quién no puede notar la humildad de este hermano? Que me impacta. Y lo felicito, porque la humildad es una virtud que Jesús vivió. Y que usted la viva, me quito el sombrero, no solo que no tengo sombrero, pero me quito el sombrero ante usted, porque la humildad es muy importante. Y la segunda parte, el amor, el poder compartir como hermano, el de ese que incluso estamos compartiendo y echa broma, o sea, no se pone así, sino que echa broma, ¿verdad? Porque esto es lo de nosotros, los cristianos. Este hermano, aquí entre nos, que él no me escuche, este hermano es de los nuestros. Este hermano ha estado dentro de la iglesia, uno como ustedes, pero que alguien vino y le dio unas cuantas mentiras y él la creyó. Y no ha existido nadie que se lo diga. No es culpa de él. ¿Cómo juzgarlo a él? ¿Cómo condenarlo a él si nadie le ha explicado? ¿Cómo? Si él está en el error y no hay quien le diga, hermanos míos, esto es lo triste. Que así como él hay muchas personas en el mundo, y ustedes y yo, bien.
y no hacemos nada. Y entonces que venga el Padre Toro, ajá, ¿y usted? ¿Y usted qué hace?